Hola, me llamo Ricardo Zamora Rojas, soy ingeniero y entre otras muchas cosas fabrico palancas de cambio para Toyota. La primera palanca de cambio surge por la necesidad de mejorar la palanca de mi propio vehículo. La original tenía muchísimos juegos y decido no solo mejorar lo que es la precisión, sino pues como inventor corregir otros aspectos. Entonces en 2017 me decido a diseñar desde cero la palanca y también corrijo cosas como el posicionamiento del pomo, la distancia que recorre el pomo entre cambios, cambiando el material y utilizando todo siempre materiales de calidad. La primera palanca de cambio, como era para mí, pues la verdad que fue bastante artesanal y bastante rudimentaria. Una tuerca con roja por ahí dentro, un desastre. Pero funciona. O sea, la cosa es que funciona. Mira esto aquí soldado. O sea, esto por ejemplo es un detalle curioso, que aquí son tres tubitos soldados y después, esto lo vamos a ver después, cómo se fabrica. Es la S esta que la hago yo. Pero después pues surge lo publico en internet, la gente empieza a ver interés y todo el mundo me empieza a pedir palancas de cambio. Entonces claro, el primer producto no podía tener aquellas calidades, tenía que mejorar, tenía que crear algo que pudiera durar durante mucho tiempo. Y nada, me decido a fabricar las 12 primeras palancas de cambio. En principio solo iba a fabricar 12, eso iba a ser todo, pero bueno, ahora veremos cómo la empresa continuó y sigo fabricando palancas de cambio a día de hoy. Vale, pues esta es la parte de atrás de la palanca, que ahora no vas a oír nada, pero bueno, hay que lijarla para que quede bien. Esto tiene pues ciertas zonas que están debilitadas para doblarlo como si fuera un origami, y después tengo unas plantillas que me dicen el ángulo al que tengo que dejarlo. Esta parte hacia abajo y comprobarla. Lo primero de todo, puntear la estructura y ya después es cuando lo sueldo. Por ejemplo, una piecita que yo me hice, un soporte para alinear las dos piecitas, y entonces después lo coloco aquí. Vale, pues ahora se puntea la estructura aquí, un puntito por un lado, un puntito por el otro y un tercero aquí.
La cosa más compleja de todas a la hora de traer material de fuera y que el material vuelva a salir es los tiempos. Yo mando a pedir un material, el corte por láser, por ejemplo, y eso tarda en llegar. Si yo me he equivocado en algo, tengo que corregirlo, tengo que volver a pagar envíos. Vale, por ejemplo, esta pieza vinieron rayadas y pues bueno, estas no se pueden instalar. Que hay un retraso entre que tú lo pidas a que llegue y que siempre tienes que pues, hablar a través de email, a través de correo. No puedes ir a la fábrica que te hace cierta pieza y hablar con ellos personalmente y ver personalmente qué es lo que ellos hacen o cómo trabajan, qué procesos tienen, sino que siempre es pues, a través de correo electrónico, por ejemplo. Pues estos son cojinetes de bronce que tienen aceite en su interior. Estos resortes los hago yo a medida. Y bueno, este es el final, la parte final del ensamblaje. Después ya cuando el cliente llega, ajusta esto y aprieta todo esto. Pues la verdad que es un privilegio saber que cada pequeña pieza que fabrico acaba pues, en el otro lado del mundo y que alguna otra persona lo va a disfrutar. Al final las palancas de cambio han llegado a muchísimos países, por lo menos 15 países. Japón, Nueva Zelanda, Australia, Hong Kong. Esa es muy divertida porque la primera vez que me pidieron para Hong Kong y vi la dirección, digo, pero ¿en serio? O sea, unas letras súper súper extrañas. Después Estados Unidos es uno de los mayores mercados, Puerto Rico es otro, después Inglaterra, países europeos. Pero la verdad que súper contento de saber que las pequeñas visitas que yo hago van a acabar en manos de otra persona que va a disfrutar de la palanca de cambio, que va a ganar carreras, y al final muchos de ellos incluso se han convertido en amigos, o sea, sobre todo los primeros que apoyaron el proyecto, lo apoyaron porque en realidad veían algo más, ¿no? en lo que yo hacía y decidieron pues gastarse el dinero sin saber si les iba a llegar aquello que aquel chico de Canarias les iba a fabricar. Pero nada, muy bien, la verdad que muy bien de toda la gente que he conocido, vamos, y a día de hoy, o sea, yo conozco al 80% de la gente que me compra, tengo conversaciones con ellos, así que muy contento ¿sabes? de interactuar con gente de todas partes del mundo y disfrutar al final de esta pasión que es los coches, las carreras, y para mí sobre todo que es la fabricación y fabricarle algo para otra persona que está al otro lado del mundo. Vale, y ahora 23.